y le iba a preguntar, y bueno, regresamos un poquito a lo que cuando estaba en la prepa y cuando estaba por decidirse, una vez que entró a la universidad y que entró a medicina, ¿por qué se especializó? Pero bueno, a ver, bueno, esa parte, ¿por qué se fue por siendo otorrino? Ajá. ¿Por qué le gustó esa especialidad o a qué se debe? Sí, claro. Yo ya estando en la carrera de medicina también nos hacen es como un recorrido, ¿no? O sea, los primeros 2 años son las ciencias básicas, que como su nombre lo dice es la base. Todos los médicos en formación aprendemos esas bases, o sea, que es anatomía, fisiología, embriología, bioquímica, inmunología, genética, o sea, que a lo mejor para muchas personas son materias un poco áridas, ¿no? Pero son fundamentales. Ajá. Ya en tercer año entramos a lo que es medicina interna. Okay. Ajá. Y ya empezamos con práctica clínica, o sea, con el paciente. Ya en tercer año empezamos a ir al hospital a hacer prácticas. ¿Le hacía mucha ilusión? Sí, pues sí, o sea, porque ya ir al hospital, así, pero también me gustaban mucho las ciencias básicas, o sea, la verdad yo no tenía una urgencia por ir al hospital, o sea, porque pues estaba ocupada aprendiendo todo claro, lo de las ciencias básicas, pero ahí aquí la escuela de medicina aquí de San Luis Potosí está dividida, bueno, en mi época estaba así, tercer año era pura medicina interna, entonces pacientes que uno atiende en consulta, que da recetas, que, o sea, nada quirúrgico, sí, o sea, ahí son cosas que no son quirúrgicas. Luego ya pasó uno a cuarto año y allí vemos cirugía, entonces ahí sí es todo quirúrgico, cirugía general y todas sus ramas, dentro de las cuales está otorrino, urología, oftalmología, todas las, es que cirugía vascular, ajá. Entonces, pues yo me di cuenta ya estando en cuarto año que a mí me gustaba operar, o sea, me gustaba más entrar a operar que estar nada más dando consulta. Entonces yo dije, no, bueno, pues yo quiero algo quirúrgico, ¿verdad? Claro. Ya en quinto año vemos medio semestre, un semestre es ginecología y el otro semestre es pediatría. Okay. Pediatría es igual que medicina interna en el aspecto de que no se opera, pero pues ve unos niños, pero claro, es igual, recetar y todo, ¿no? Entonces dije, no, pues pediatría no. Ginecología me llamaba la atención porque también hay mucho de cirugía y todo, ¿sí? Pero como tuve la oportunidad de pasar por todos esos servicios, yo me di cuenta que a mí me gustaban más las cirugías más finas, o sea, lo más fino. Entonces, pues de lo más fino era oftalmología y era otorrinolaringología. Ajá. Ok. Entonces, pero oftalmología, la verdad, lo dije, pues nomás es un órgano y otorrinolaringología son 3, es los oídos, la nariz y la garganta, hay más variedad, claro, o sea, se me hacía más divertido, ¿no? O sea, como que siendo oftalmo yo me ría, o sea. No, y cada quien, digo, o sea, sí lo vio, pues, sí, porque le gustó y porque hay gente que, pues, le gusta, bueno, se va a ginecología, urología o oftalmología, sí, ¿no? Y si le llamó la atención eso, pues, sí, pues qué bueno. Yo le iba a preguntar, cuando va haciendo esas partes, esa etapa de visitas a tener a personas y etcétera, aparte de la ilusión, también entra el nerviosismo de no cometer un error por querer, por decir que cometen errores, sino sí, darle bien el resultado. ¿Suele pasar o no suele pasar eso? Pues mire, cuando uno está de estudiante, la verdad es muy bueno en nuestra época, no sé ahorita, pero yo hablo de cuando yo estuve, claro, en tu época. Era muy difícil que pasara, porque la verdad estábamos muy cobijados, o sea, nosotros como estudiantes, la primera vez que entramos a ver a un paciente fue en la clase de propedéutica, donde tuve un maestro excelentísimo que en paz descanse, el doctor Baltasar Martínez. Okay. Él era, o sea, era el mejor maestro de propedéutica que había aquí en San Luis Potosí en esa época, y yo tuve la suerte de que estuve con él. Entonces, pues íbamos a ver al paciente y él iba con nosotros. Y entonces, y era nada más al primero a interrogar, o sea, enseñarnos cómo interrogar a un paciente. ¿Cómo interrogar? Muy ¿sí? Bueno saber cómo interrogar. Y luego ya después cómo explorarlo, cómo revisarlo, cómo examinarlo, y él pegado con nosotros, o sea, entonces, y él nos decía ahí su historia y nos enseñaba a redactar las historias, sí, y decía, es que ustedes a lo mejor no entienden lo que están escribiendo,
pero alguien lo va a entender. O sea, ustedes tienen que explorar al paciente, interrogarlo bien, y a lo mejor no saben hacer el diagnóstico ahorita porque estamos en segundo año de medicina. Pero alguien que ya sabe y lea esto, lo va a entender y van a hacer un diagnóstico con lo que ustedes hicieron. Entonces, como que estaba muy bien llevado paso a paso. O sea, luego ya en tercer año de medicina, cuando empezamos ahí ya a tener pacientes a nuestro cargo. O sea, en medicina interna nos daban, tienes estos 2 pacientes, estos 2 cubículos están a tu cargo como estudiante. Pero en realidad estar a tu cargo era que pues estar al pendiente de que se le hicieran sus análisis que les habían indicado, que si estaba el resultado ir a recogerlo, ¿verdad? Que a escribir la nota de su evolución ese día, pero no la escribía yo, o sea, se la transcribía del interno, del residente, que ya tenían más experiencia. Entonces, como que lo iban llevando uno muy poco a poco, o sea, muy despacio. Entonces, en ese momento de estudiante eran muy pocas, pues prácticamente nulo que uno cometiera un error, porque en realidad los pacientes no estaban a nuestro cargo, simplemente éramos apoyo, y sí era un apoyo muy importante, porque simplemente, oye, ¿le hicieron al paciente sus estudios? O sea, checar, ay, no se le hicieron, o sí, pues aquí están los resultados, o ve por ellos, porque pues antes no había que correo electrónico y que lo mandaban, corría el externo por el resultado y lo traía. Y de hecho le iba a comentar que me imagino que ha habido un cambio abismal ahorita comentó que ya lleva más de 25 años de servicio, ¿no? Lleva más de 25 años, ¿no? Quiero pensar que ha cambiado la tecnología de hace 25 años a ahora. Sí, mucho. Y imagino también que ya inclinándonos en la especialidad de otorrino, quiero pensar que la tecnología avanzada ya ha podido ayudar a mucha gente, me imagino, ¿no? Sí. Sí, me imagino. Sí. La verdad es que debe ser muy interesante todo eso. Yo una de las cosas que digo es que ser médico debe ser muy padre, pero es una responsabilidad muy importante, porque, bueno, depende en qué especialidad, pero pues también te juegas un poquito, pues no la vida, en este caso el otorrino, pues no es que la vida, pero los cardiólogos o sea, toda esa especialidad, como que sí le tengo respeto, ¿no? Sí. Y saberle y pues no equivocarse, porque si no, pobre paciente, la verdad. Sí.